Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. En el Chile de hoy, la neurología infantil se ha vuelto un territorio sensible, cargado de diagnósticos, de etiquetas y también de decisiones que marcan trayectorias completas: déficit atencional, hiperactividad, trastorno del espectro autista, conceptos que hace una década circulaban casi exclusivamente en consultas especializadas y hoy día forman parte del lenguaje cotidiano de colegios, reuniones de apoderados, grupos de WhatsApp. Y la pregunta ya no es solamente qué se diagnostica, sino cómo, cuándo y también con qué consecuencias. Las cifras crecen, las derivaciones aumentan y la medicación aparece muchas veces como una respuesta rápida a problemas que suelen ser complejos. No todo niño inquieto tiene trastorno por déficit atencional de atención con hiperactividad, que se conoce como TDAH. Ni toda dificultad escolar es un problema neurológico. En el camino surgen tensiones que son incómodas. El rol de los profesores, la presión de los colegios por normalizar o estandarizar conductas, el miedo de las familias a quedarse atrás y un sistema que no siempre distingue entre diversidad, inmadurez y patología. Hablar de neurología infantil hoy día exige matices, evidencia y sobre todo mucha responsabilidad, porque detrás de cada diagnóstico hay un niño en desarrollo, una familia buscando respuestas y una sociedad que todavía discute cuánto de la infancia estamos dispuestos a medicalizar, por ejemplo. Queremos conversar de este tema en profundidad y lo vamos a hacer hoy día con el doctor Bolívar Valenzuela, neurólogo infantil con una amplísima experiencia clínica en diagnóstico y seguimiento de niños y adolescentes y una mirada crítica también respecto del aumento de los diagnósticos, el uso de la medicación y el rol que cumplen el sistema educativo y la familia en el proceso. Doctor Bolívar Valenzuela, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Connie. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, miremos el panorama actual en Chile. Vamos a ir derivando, correcto, ¿verdad?, en cosas más específicas, pero ¿estamos frente hoy día a un mejor diagnóstico o a un sobrediagnóstico en la neurología infantil? Sí, yo creo... en su introducción me encantó de poner, por ejemplo, los trastornos del espectro autista, el TEA, dentro de patologías o cuadros que son de trastornos del desarrollo, de la maduración neurológica, ¿ya? Y eso es así, claramente. Antiguamente el trastorno del espectro autista era como una entidad patológica e independiente. Y ahora ya se ve que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo que son muy frecuentes en los niños y eso claramente ha ido mejorando el diagnóstico. Eso, déjeme preguntarle qué diferencia marca eso, qué significa eso. Digamos, el enfrentamiento y el conocimiento que hay de estos trastornos del desarrollo ha avanzado mucho, está muy estructurado, hay clasificaciones, hay diagnósticos internacionales que son aceptados en forma bastante uniforme por todas las entidades que se acercan a la parte educacional y también de salud. Así yo creo que ha habido un avance importante con respecto al enfrentamiento para el beneficio final de los niños, para que los niños en el fondo tengan una mejor adaptación y estén avanzando en su desarrollo, digamos, cuando hay pequeñas alteraciones o desviaciones de ese desarrollo, poder corregirlo a tiempo. O sea, ¿estamos frente a un mejor diagnóstico? Sí. Así es. ¿Pero estamos también frente a un sobrediagnóstico? Yo creo que cuando esto se enfrenta con profesionales capacitados y que tengan la experiencia, se produce, digamos, justamente un tamiz de enfrentar y diagnosticar claramente los que son y los que tienen algún problema, porque en el fondo es si uno puede ayudar, intervenir, hacer algo por ellos, ¿me entiendes? Claro. Hay casos en el cual las alteraciones son mínimas, ¿ya?, en el cual la solución se da solamente con el manejo normal de un colegio o de una familia estructurada, pero hay casos en el cual requieren un poco más de apoyo, ¿ya? Por lo tanto es importante diagnosticar no solamente el problema que tenga el niño, sino que también la intensidad del problema, que eso, como son trastornos de la maduración, va fluctuando con el correr del tiempo. ¿Qué significa que sea un trastorno de la maduración? Eso significa de que son procesos que van asociados a la maduración neurológica y que la maduración neurológica está asociada al estímulo. ¿Ya? No es problema de tiempo. Uno crece, uno avanza en muchos procesos biológicos en forma sin intervención. El paciente va creciendo, va mejorando su actividad motora, los cambios hormonales, todo eso viene de forma espontánea sin necesidad de intervención. En cambio, el desarrollo y maduración neurológica tiene que ver con la estimulación. Si un niño recibe una estimulación adecuada
desde el punto de vista de todas las funciones cognitivas, intelectuales, del lenguaje, etcétera, el niño avanza. Si no recibe esa estimulación, el niño se va estancando, no avanza en forma rápida y se va quedando atrás. Y finalmente pierde las destrezas para desempeñarse en la vida. Doctor Bolívar Valenzuela, ¿qué diferencia concreta hay hoy día entre un niño inquieto y un niño que tiene dificultades de adaptación escolar y un niño con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? ¿Qué diferencias hay entre eso y que sean clínicamente diagnosticables? Claro. Porque muchas veces al niño inquieto lo pasan por un niño con un trastorno, digamos, Por y el supuesto. niño solo Sí, es inquieto. Sí, yo creo que hay, desde el punto de vista del enfrentamiento del niño inquieto, importante pensar que detrás de eso puede que no exista nada, que no haya ninguna cosa, desde un punto de vista que esté dando un trastorno, en el fondo, que se vea como la conducta alterada, ¿ya? Pero a veces sí, efectivamente, detrás de eso el niño tiene algunas otras dificultades, ¿ya? En el cual hay que diagnosticarlas para enfrentarlas. Un niño con déficit atencional en general es más diagnosticable cuando tiene hiperactividad. O sea, si es un niño inquieto, es más fácil pensar que se distrae, se desconcentra, etcétera. Pero existe un porcentaje de niños que igual tienen la misma dificultad, pero son tranquilos, son más bien pasivos, se vuelan, se distraen, se desconcentran en la sala de clase. Por lo tanto, hay que diagnosticar todas estas diferencias que hay en los niños, pensando de que un porcentaje de todos los cursos en los colegios tienen niños con alguna dificultad y trastornos del desarrollo. Los trastornos maduracionales y el desarrollo, además de estar relacionados con la estimulación, tienen también categorías distintas, intensidades diferentes. Por ejemplo, un niño que tenga un déficit atencional, existen grados leves, moderados y severos. Un niño que tenga una dislexia, que también es un trastorno del desarrollo, de la maduración neurológica, pero más bien áreas específicas, tienen grados leves, moderados y severos. Y, o sea, hay un espectro desde el punto de vista de todas estas patologías. El trastorno del espectro autista es lo mismo. Hay grados leves, moderados y severos. Por lo tanto, lo más evidente, cuando un niño tiene un trastorno más severo, todos lo diagnostican. Hasta los compañeros se dan cuenta que el niño tiene un problema. Pero cuando los grados son más leves, muchas veces pasan desapercibidos y los niños sufren Lo pasan mal igual. y lo pasan mal, tienen igual. más retos de los profesores o baja su rendimiento, etcétera, etcétera. O no se aprenden los colores. Yo le contaba al doctor, Claro. bueno, yo creo que muchos de quienes nos escuchan han pasado, conocen gente que haya pasado eventualmente por su consulta. Yo me acuerdo con uno de mis niños que no se aprendía los colores Claro. y era un poco inquieto. Sí. Era inquieto y no se aprendía los colores y el doctor Bolívar Valenzuela Claro. me dijo, carta para la profesora, que al niño lo que tienen que hacer es enseñarle los colores de una forma que lo entusiasme, Claro. digamos, ¿verdad? Exacto, con la ¿Qué le motivación. gusta al niño? Sí. Los autitos, enséñele los colores Claro, con autitos. exacto. Y se aprendió los Sí, colores. así es. Sí. Y no tomó jamás Ritalin, y no tomó ninguna de Claro, esas cosas. exactamente. ¿Ah? Sí, sí. Ni Sí. Aradit, ¿cómo se llama? Claro. ¿Aradit era? No sé, Sí, no me acuerdo. existe me quedo como el todavía, recuerdo, sí. Aradit, existe. sí. Claro, que son las medicinas clásicas Sí, que uno sí, escucha exacto, y los sí. niños Ritalin, Claro, los niños sí, Aradit, por etcétera. supuesto, sí. ¿Cuánto pesa? Porque eso fue lo que yo viví, me imagino que mucha gente Claro. lo ha vivido, doctor. ¿Cuánto pesa hoy día la demanda del colegio en el inicio del proceso escolar en esta necesidad o urgencia de diagnosticar al niño? Porque en el colegio me están mirando, me están diciendo cuántos niños llegan finalmente impulsados por eso, más que porque los padres a lo mejor tuvieron alguna duda Claro, o por tuvieron la supuesto, inquietud sí. por sí solos. Bueno, la cifra, desde el punto de vista real de todos los cursos y los diferentes colegios, hay una situación más o menos similar, ¿ya? Claro que puede eventualmente evidenciarse mejor en colegios con más exigencia, ¿ya? Pero también los colegios con más exigencia, al ser más estructurados, también ayudan mucho a los niños a superar sus dificultades. Yeah. De repente uno dice un colegio más simple, con menos exigencia, que el niño, entre comillas, sea feliz, ¿no es cierto? Y que tenga poca estructura. Muchos niños que tienen trastornos del desarrollo se ven perjudicados. Necesitan Hay que certeza, tener cuidado. O sea, y la muchas estructura veces los los ayuda niños en eso, requieren ¿no? estructura, Claro. requieren normas, requieren que haya exigencia, que hayan pautas que también incluyen la familia, etcétera, y el niño va a ser beneficiado. Yo creo que los dos excesos, los dos extremos son negativos. Yo creo que lo mejor es algo intermedio, ¿ya? Y pensar de que el porcentaje de niños con trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la maduración, abarca entre un 5 y un 10%. Dentro de eso están los niños con déficit atencional, los niños que tienen dificultades específicas del aprendizaje, niños que tienen también alteraciones de la psicomotricidad, motricidad fina,
niños que tienen trastornos del lenguaje, etcétera, etcétera. O sea, hay un sinnúmero de trastornos de la maduración que muchas veces en los niños se dan en conjunto. Los niños tienen un déficit atencional, además tienen algunas dificultades de aprendizaje, algunos trastornos a veces de la conducta agregados, etcétera. Por lo tanto, el diagnóstico ayuda a que los niños tengan, en el fondo, una evidencia de su dificultad para que los profesores ayuden en forma correcta, pero dirigido por los especialistas. Claro. Déjeme preguntarle ahí, doctor, estamos conversando con el neurólogo infantil Bolívar Valenzuela, con tremenda, ¿verdad?, experiencia clínica de diagnóstico en niños y adolescentes en estos casos que estamos exponiendo. Normalmente pasa mucho, y uno lo ve mucho también, de que la primera reacción de los padres frente a un niño que es o inquieto o lo veo que está pasándolo más o menos en el colegio y no supo, es llevarlo al psicólogo. Claro. ¿Es correcto ese primer paso? Depende, porque si un niño tiene un trastorno específico del aprendizaje, ¿no es cierto?, el ideal es que sea evaluado por una psicopedagoga y siempre detrás de esto es bueno que exista una evaluación neurológica, independientemente de que mi especialidad. No, por supuesto. Pero claramente es necesario para descartar otros problemas. Ya, o sea, el primer paso debiera ser un psicopedagogo. O sea, el psicopedagogo diagnostica que el niño tiene un problema. ¿Ya? O la información del profesor. El profesor ve que el niño se distrae más, se desconcentra más, o le cuesta más el aprendizaje, o tiene algún problema de conducta, etcétera. Entonces el profesor tiene que primero darle la señal de alarma, avisar a los papás y hacer una evaluación, ¿sí?, la parte de punto de vista de aprendizaje asociado a eso, una evaluación con una psicopedagoga y ahí una evaluación también neurológica, porque los psicopedagogos, los fonoaudiólogos requieren también un diagnóstico. Y el diagnóstico lo hace el especialista. ¿Ya? Entonces el diagnóstico, el especialista le dice, mire, si solamente tiene el niño este problema, no tiene otras cosas, no tiene un déficit intelectual, no tiene una disarmonía cognitiva, no tiene un problema agregado de un TEA, por ejemplo, etcétera. Entonces, se aclara el panorama, ¿ya?, y se trabaja, porque estos son procesos de trabajo a largo plazo. Sí, claro. Eso le quería preguntar. El diagnóstico trabaja, puede estar claro más o menos rápido. Se inicia un trabajo y se va viendo la evolución. Claro, es una evolución relativamente lenta y que tiene que estar bien acompañada. ¿Y en qué casos requiere medicación, doctor? Porque uno escucha también, ¿verdad?, una cierta aprensión a medicar a los niños. Claro. ¿En qué casos la medicación es realmente necesaria y en cuáles no? Sí, yo creo de que en general uno tiene que evaluar al niño y desde el punto de vista neurológico tomar estas decisiones, ¿ya? Muchas veces los papás tienen, y uno los comprende, que muchas veces dice el profesor, la profesora, lo que quiere es pastillar a mi hijo, claro, ¿ya? Porque el niño es muy inquieto, le molesta, entonces quieren que todos los niños sean tranquilos, estén todos como parejitos en la sala de clase y no le molesten su trabajo, ¿no es cierto? Y para eso quieren que le den pastillas, ¿ya? Bueno, efectivamente, independientemente de cualquier opinión de un profesor o de los papás, etcétera, muchos niños por la evaluación neurológica requieren de forma ocasional uso de algún tratamiento farmacológico. Por lo tanto, uno tiene algunos parámetros clínicos para decidir o no el uso de algún medicamento. Claramente, lo primero es hacer un buen diagnóstico, descartar otras patologías asociadas. Un niño que tenga un trastorno, me ha pasado muchas veces, niños que tienen menos de 5 años y tienen algún atraso del lenguaje o dificultades de conducta, etcétera, y lo que tienen es un problema sensorial, un problema de audición, o tienen un problema visual, ¿ya? O sea, todas esas cosas hay que verlos y descartarlos primero, ¿ya? Hay niños que tienen detrás de esto alguna otra cosa que indica, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que indica una situación que va a afectar el área social, ¿ya? Y que va a ser niños que sean un poquito más, lo pasen mal desde el punto de vista de la integración, etcétera. Entonces también eso ayuda mucho, porque un niño que no le gusta ir al colegio, lo pasa mal, influye en todas las otras áreas. Se le genera, yo me imagino, y en alguna dimensión uno lo ve, particularmente los niños con TEA, ¿verdad?, con trastorno del espectro autista, que además se angustian. Pasan por momentos de angustia, sí. Entran como en loops, ¿verdad? Y se angustian. Y es correcto pensar también que necesitan ayuda médica, o sea, ayuda de medicamentos en esos casos. Todos estos casos tienen, por ejemplo, un niño que tenga una dislexia en forma aislada, no se justifica uso de medicamentos. Aunque hay algunos trabajos que muestran que realmente favorece un poco el aprendizaje el uso de algún medicamento. Pero en general no. Un niño que tenga un déficit atencional leve, en general, con un buen manejo, no requiere uso de medicamentos. Un niño que tenga un trastorno del espectro autista leve, que no tenga mayores problemas agregados, porque el trastorno del espectro autista es una situación un poco más estructural, que dura un tiempo largo, y no tiene un tratamiento farmacológico. Pero lo agregado
al trastorno del espectro autista es lo que a veces requiere ¿Y algún cuáles son esos medicamento. agregados? Por ejemplo, un niño que tenga desregulaciones emocionales, conductuales, ¿ya? Porque estos niños que tengan el trastorno del espectro autista muchas veces lo pasan mal porque no manejan bien sus emociones. Claro. ¿Ya? Sienten las emociones, pero no las analizan, no las expresan por qué se producen. Hay muchos estímulos que a veces le degeneran, le desencadenan sus desregulaciones. Cuando eso es muy intenso, el niño lo pasa mal, está permanentemente desregulado, tiene cosas de trastornos de ansiedad y de angustia agregado, etcétera, a veces se usa algún medicamento. Ahora, para el trastorno del espectro autista, los problemas más bien conductuales, cuando son más menores, muchas veces se usan algunos fármacos que están aprobados, ¿ya? Que son muy pocos, ¿ya? Y cuando se agrega la situación emocional, más de ánimo, problemas de ansiedad, de angustia, muchas veces se usan medicamentos en otra línea, que son más bien en la parte de bajar la ansiedad, que el niño lo pase bien consigo mismo. Pero son situaciones en general que no se tratan con medicamentos. O sea, todo esto tiene que ser diagnosticado, evolucionado y tener cuidado, porque muchas veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Sí, por supuesto. ¿Y las terapias psicológicas también funcionan? Todo puede funcionar, efectivamente. Ahora, un niño que tenga estas dificultades de trastornos del desarrollo, uno en general trata en lo posible de que hagan una vía de integración lo más normal posible. Si un niño lo trabaja permanentemente en funciones de especialista, de terapeuta, y vive Lo transforma en un bicho todo el raro, día, lo llevan digamos. para arriba, Claro. que sesiones de terapia, que sesiones de psicología, que sesiones de fondo, que aquí y allá, uno va a pensar de que eso va a favorecer tanto. Generalmente no es así. Está Claro, bien, de repente, un poco de Por terapia supuesto. cuando requiere, pero también el niño tiene que hacer una vida normal. Ajá. Y ojalá, en general, las cosas que uno propende de que los niños participen en talleres, en actividades extraprogramáticas, ¿ya? Y alejarse un poco de situaciones en las cuales el niño no avance, ¿ya? Un niño que haga, por ejemplo, actividades de talleres deportivos, ¿ya? Niños que tengan de repente actividades culturales, actividades de aprendizaje de un segundo idioma, ¿ya? Con cosas que la gente a veces lo ve como segundo plano. Pero los niños que tienen trastorno del desarrollo les ayuda mucho Claro. a avanzar y hacer fortaleza en algunas áreas de desarrollo. Pero ahí también hay una cuestión que es importante en los papás, doctor. Estamos conversando con el doctor Bolívar Valenzuela. Yo me imagino que también que los papás se terapeen y entiendan porque finalmente son condiciones y de repente los niños con trastorno autista no son buenos para jugar al fútbol, por ejemplo. Claro, lo que No pasa, les gusta jugar al fútbol y los Claro. papás dale con meterlos a jugar Sí, fútbol. Exactamente. Tienen que Bueno, entender sí, que no. Sí, en general, los niños que tengan el trastorno del espectro autista son distintos de los otros niños que tengan trastornos del desarrollo en forma aislada. Ajá. Un niño que tenga un déficit atencional y no tenga trastorno del espectro autista, uno trata de que entre a actividades estructuradas. Claro. Y le dice, mire, el niño, el ideal es que vaya a talleres deportivos, por ejemplo, póngale, aunque no le guste un poco, pero trate de que vaya y se inscriba y cumpla, y sobre todo los entrenamientos, porque muchas veces los niños con déficit Claro, atencional y cumpla reglas, lo sea que parte les de un gusta equipo. es el partido final, Claro. el campeonato, pero el entrenamiento no les gusta, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno requiere es actividades que son estructuradas, disciplinadas y se mantengan en el tiempo. Entonces, ahí uno insiste un poco en que los papás lo pongan en esas actividades. De repente, actividades de talleres, los niños, de repente hay cosas musicales, de danza, ballet, claro. muchas cosas, ya que los niños a veces le dicen, no, que les da lata, porque siempre están con lata, ¿ya? Entonces, no, póngalo porque le va a servir y después lo pasan estupendo. Pero es distinto El niño te del ama. niño con trastorno del espectro autista, en el cual uno tiene que tener mucho más cuidado con las exigencias. Si uno insiste con la misma línea que estábamos hablando del déficit atencional, ponerle una actividad como de fútbol, por ejemplo, entre paréntesis, los niños con trastorno del espectro autista es mucho más frecuente en los varones que en las niñas. 4-1 la proporción. ¿sí? ¿Ya? Y eso tiene que Claro, porque todo tiene una base Ya. ahí genética, Sí, pero lógico. Termíneme es la mucho idea y más vuelva por frecuente. eso, Por lo ya. tanto, uno dice, lo voy a poner como son niños, lo voy a poner en fútbol, lo voy a poner en karate, lo voy a poner en esto, y el niño no quiere, lo pasa mal. Un niño, por eso es que es importante el diagnóstico. Si uno dice, el niño tiene un trastorno del espectro autista, uno tiene que tener mucho más cuidado con las exigencias, con los talleres extra, etcétera. Pero hay cosas que de repente les gustan, y ahí uno lo fomenta y lo lleva y lo hace participar, etcétera. Entonces, pero buscarle actividades que le gusten al niño es distinto de que los otros niños estábamos hablando, que uno le exige un poco más, lo obliga un poco más. El 4-1, doctor Valenzuela, Sí, así es. más preeminencia Sí. en niños que en niñas. Sí, así es. ¿Por qué? O sea, si es que hay alguna explicación, Claro. digamos. Bueno, realmente no se sabe exactamente cuál es la causa del trastorno del espectro autista, ¿ya? Ahora se piensa que hay factores genéticos, poligenéticos, de muchos genes que intervienen, hay factores de herencia, etcétera. Por ejemplo, un niño que tenga un trastorno del espectro autista y un segundo hermano tiene mucho más
riesgo de tener también el trastorno del espectro autista. O sea, hay un factor genético, ¿ya? Y por eso que se dan estas situaciones de repente de que se da más en los varones que en las niñas, ¿ya? Pero la proporción real, todas las estadísticas hablan de una proporción de 4-1. Y la frecuencia del trastorno del espectro autista, sobre todo ahora que el diagnóstico y la sensibilidad del diagnóstico aumentó mucho, ¿ya? Es muy alta. Sí, pues. En general se considera que uno más o menos, el 2,8% de los niños tienen trastorno del espectro autista, que es altísimo. Es altísimo. En medicina los porcentajes de ese rango son muy altos. Son altísimos. Eso significa un niño de cada 36. Por lo tanto, en cada curso Hay por lo menos hay uno. por lo menos un niño con trastorno del espectro autista. A propósito de cada curso, ¿cuál es el rol ideal de los profesores en todo esto, doctor Valenzuela, y de los colegios frente a niños con conducta a lo menos desafiantes, ¿verdad? O ritmos distintos Claro, de aprendizaje. claro. ¿Cuál es el rol? Bueno, lo principal es preocuparse, ¿ya? Y no caer solamente en la anotación, en llamarle la atención, etcétera, sino que comprender un poco que hay un problema detrás, ¿ya? Y para eso tomar las medidas de derivarlo en forma oportuna, no después de mucho tiempo, ¿ya? Llevarlo, hablar con los papás, derivarlo y preocuparse y después hacer el seguimiento con la información que el profesional le vaya dando, ¿ya? Eso ayuda mucho. Ahora, claramente los niños tienen variaciones de un niño a otro. Ningún niño es igual a otro, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que tener esa tolerancia, no puede uniformar a todos los niños. Uno tiene que manejar en forma individual cada caso. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Los niños que tengan trastorno del espectro autista, Juanito, Pedrito, son todos distintos. Ninguno es igual a otro, ¿ya? Si un niño con déficit atencional, ninguno es igual a otro. Tienen características propias personales. Por eso que es muy importante el contacto personal con el niño de la evolución neurológica. Nosotros sufrimos mucho, por ejemplo, con la pandemia, porque no teníamos evaluación presencial de los no niños. había contacto tú a tú. Entonces cambia mucho. Muchas veces yo veía un niño en forma online, ¿ya? Y pensaba que tenía tal y tales problemas, y después cuando lo pasó, lo vi en forma presencial, me cambiaba totalmente el panorama. Era otro niño. Es decir, ¿cómo vi una cosa? Porque lo presencial es fundamental. Uno evaluar un niño, examinarlo, ¿ya? Es fundamental. Uno tiene que hacer un buen examen neurológico y eso ayuda mucho en el diagnóstico. Y en esa lógica, doctor Valenzuela, si uno tiene ya un niño diagnosticado con TEA, y bueno, yo me imagino es parte de las conversaciones que uno tiene con profesionales como usted u otros, ¿verdad? ¿Conviene en colegio? Porque en el caso de los niños con déficit, me queda claro, de repente estos colegios, aunque sean grandes, colegios bien estructurados, con reglas claras y todo, pueden funcionar. Sí. Pero en el caso de los niños TEA, dado que necesitan este nivel de atención, de preocupación, de vigilancia, si usted quiere, Claro. ¿conviene colegios grandes, masivos, o eventualmente colegios más chicos, Claro. especiales, distintos, no sé? En general, los niños que tienen TEA son niños que no tienen discapacidad, son niños muy inteligentes. No, son niños brillantes Por lo en tanto, muchos casos. deben estar con colegios normales. Ya. No pueden ir por indicaciones, por el diagnóstico, a un colegio especial, distinto. No, o sea, eso absolutamente no. Ahora, si un niño tiene, además de un TEA, tiene una discapacidad, tiene algún otro tipo de problema, o tiene un CI de bajo, etcétera, de repente uno tiene que acomodarlo a otro ritmo de colegio. Pero en principio, todos los niños TEA, que los cuales nosotros vemos frecuentemente, tienen que estar en sus colegios normales, con planes de apoyo, con estructuras especiales, etcétera, pero tampoco una gran diferencia. Ajá. No es bueno de que el niño sea tratado ni ayudado, entre comillas, en forma especial, especial, claro. porque eso genera también un ambiente especial para sus compañeros, etcétera. El niño tiene que estar igual que todos los niños, pero ser un poquito más digamos, flexible en todas las dificultades que el niño presenta. Y aquí eso es súper importante, porque también siempre que hay una tendencia a pensar, no, que tiene que tener un colegio especial, Claro, un tratamiento sí. especial, porque puede que sea menos sociable, entonces en un colegio muy grande. Claro. No. No. Y eso pasa. Sí, O sea, pues, niños pasa. que de repente los ponen en colegios menores, con menos, lo va a estar con más personalizado, Claro. va a estar en una atención No, más, eso más no es atención. eso lo que y el niño necesitan. igual lo pasa pésimo, ¿ya? A diferencia de un colegio más grande, muchas veces el niño tiene más alternativas de contactar con más niños distintos, y eso también le va a ayudar. Perfecto. Ya si uno le restringe un poquito el ambiente, tampoco le hace un favor, el niño se perjudica. Doctor Valía Valenzuela, ¿qué señales de alerta reales, concretas, debieran mirar los papás? Hablamos de los profesores y los colegios, Claro. los papás, antes de pensar en el diagnóstico neurológico inicial. Bueno, en digamos. general, lo que uno se da cuenta de que es muy importante el desarrollo psicomotor de los niños. Cuando son menores de 2 años, ¿ya? Ir viendo a los niños con un buen pediatra la evolución que tiene el desarrollo psicomotor, que incluye el área socioemocional de los niños, el contacto.
Y eso se va viendo si la normalidad está, uno claramente se da cuenta que eso ayuda mucho para que en el futuro no tenga mayores problemas. Pero hay niños que ya empiezan a dar señales cuando son muy chiquititos, y eso hay que estar atento ya para poder, en fondo, enfrentarlo. Si un niño tiene, por ejemplo, un retraso de lenguaje o dificultades en el contacto social o en la mirada, ¿ya? O que no responde a su nombre o no señala cuando el niño quiere mostrar algo, los niños normales señalan o participan con otra persona en situaciones sociales comunes, el niño se aísla, etcétera. Esos son señales que hay que a tiempo enfrentarlo y buscar, digamos, que tengan un enfrentamiento más de punto de vista profesional. Pero una de las cosas que uno recomienda, además de la evaluación del desarrollo, etcétera, que los niños precozmente vayan en general a un jardín infantil. Y eso se recomienda alrededor de los 2 años. ¿Ya? Ojalá un poquito antes, pero ya a los 2 años que esté asistiendo a un jardín. Porque en la medida que el niño participa en actividades de grupo, es más fácil evaluar si tiene alguna diferencia con su compañero. Está más atrasado en el lenguaje, tiene alguna dificultad en motora, tiene dificultades de integración social. Eso ya se puede ver en actividades de grupo. En la casa muchas veces pasa desapercibido. Yo tengo la sensación de que este es un tema que se está socializando cada vez más, ¿verdad? Los papás están superando un poquitito la idea de que tienen una enfermedad en la casa. Sí. No es una enfermedad en la casa. Pero ¿usted considera que igual nos falta algo? ¿Nos falta más especialistas, más tiempo de evaluación, más trabajo interdisciplinario, más mirada sobre la infancia con un enfoque un poquitito menos rígido? ¿O vamos progresando? Sí, ¿Cuál es su mirada general yo creo de eso? Que se ha ido progresando mucho. ¿Ya? Es importante de que en general todos los profesionales que están en función de la educación de los niños están conociendo mejor estos tópicos, estos temas, y eso ayuda mucho. ¿Ya? Los padres también están más informados. ¿Ya? Pero uno siempre pide que los colegios tengan un mayor ayuda y sistema de apoyo para estos niños, ¿ya? Porque son muchos niños que tienen dificultades. Entonces, en muchos colegios tienen el programa de integración escolar, que son digamos, grupos multidisciplinarios del colegio que van tomando a los niños que tienen estas dificultades y trastornos o variaciones del desarrollo, de la maduración, y los apoya, y eso ayuda mucho. Muchos papás lo único que quieren es que su hijo esté en el pie porque les ayuda mucho. Claro. Es distinto cuando el colegio les dice, mire, el niño tráigamelo arregladito, busque soluciones usted afuera, pero yo quiero que aquí el niño funcione. O sea, nosotros claramente propendemos a que los colegios asuman más a estos niños, ¿ya? Y que, bueno, en general las jornadas son largas, ya que dentro del horario tengan tiempo para apoyar estas cosas. Y hay diferencias muy grandes, doctor, y con esto voy a tener que terminar, lamentablemente, pero ¿entre los colegios públicos y los privados? Yo creo que... ¿O hay una conciencia de la educación pública también de que este es un tema del que hay que hacerse cargo de igual manera? No, yo creo que es parecido. ¿Sí? Yo creo que el enfrentamiento... Yo trabajaba en un hospital muchos años, ¿ya? Y veía a los niños que tenían colegios municipales, subvencionados particulares, subvencionados, etcétera, y tienen muchas veces programas de apoyo bastante estructurados, bastante buenos. Uno dice, da gusto cómo están trabajando. Es muy bueno. Y en los colegios particulares también. Lo que pasa es que en los colegios particulares muchas veces la exigencia es un poco mayor, ¿ya? Claro. Y eso genera de repente que aparezcan más dificultades justamente por la mayor exigencia. Por la mayor ¿ya? presión. Los profesores trabajan en función del promedio del curso, ¿ya? Si el promedio del curso tiene un desarrollo un poquito más pausado, toma su tiempo, etcétera, las exigencias son un poco menores para todos, ¿ya? En los colegios particulares muchas veces son de alta exigencia y eso genera también dificultades extras. Los papás andan pendientes de la nota, si el promedio debajo del 6 ya se preocupan, ¿ya? Porque es muy competitivo y eso también tiene un lado negativo. Por supuesto. Claro. Por supuesto, y traspasarle esa ansiedad al niño también es pésima. Exactamente, sí. Cómasela solito, digamos, claro, el papá, ¿verdad? Sí, no, pero el ideal es que el colegio asuma más a los niños. Eso es el ideal, que tenga programas, que tenga profesionales dentro del colegio y que tengan apoyo. Y tratar a los niños con un apoyo de forma más objetiva y no tan subjetiva, en el sentido de como ayudarlo, como pobrecito, porque el niño que aquí no. El niño tiene que salir adelante, tiene que desarrollar sus herramientas y el colegio tiene que contribuir a eso. Lo igual los papás. Y otra cosa importante, que a veces yo echaba mucho de menos en los colegios municipales, los colegios básicos, de que el problema del segundo idioma. Ajá. Muchos de estos niños tienen dificultades de lenguaje, ¿ya? Y requieren fonoaudiólogos, requieren apoyo, les cuesta el inglés, etcétera, ¿no entiendes? Pero en general, cuando uno ve trastornos del desarrollo, uno propende a que los niños tengan y aprendan un segundo idioma. Eso ayuda mucho. ¿Cómo el niño, si no habla bien en su lenguaje natal, va a aprender? No, le va a decir, porque es otro hemisferio. Ajá. El hemisferio
cambia. Si uno le estimula, hay niños que tienen, por ejemplo, que tienen un TEA, les cuesta mucho el lenguaje, aprenden un segundo idioma, lo aprenden estupendo, sí, piensan en el segundo idioma, ¿ya? Sí. Y les desarrolla mucho el área neurológica. Así que todas esas son cosas que los colegios podrían ayudar. Y las familias también. Y las familias también. Doctor Bolívar Valenzuela, neurólogo infantil, muchísimas gracias por venir a este programa. Encantado, que esté muy bien. Aportar un poco. No, gracias. mucho. Grandes conversaciones además. Muchísimas gracias. Encantado. Pues. Nos despedimos, que tengan un excelente resto del día. Terminamos esta mesa de todo. Chao, chao.